jóvenes, muy buenas tardes, espero que estén bien en esta ya tarde fría de este invierno. Chicos, bueno, como les decía, hace ya varias clases que no nos veíamos por el feriado que hubo entre medio. Bueno, si hacemos un recuerdo de lo que estábamos viendo, era cierto las presentaciones de sus trabajos sobre los diferentes puntos de vista. Y yo recuerdo que quedamos en la presentación muy buena que hizo su compañero, que era Rodrigo Carrasco. No sé si está por ahí, Rodrigo. Sí, acá estoy. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien. Ya, yo recuerdo que, Rodrigo, quedamos en tu presentación, Yo creo donde que la terminé. sí, la terminaste, habían algunos puntos sí que recuerdo que te habíamos señalado que eran importantes que quizás cierto, los pudiera cierto profundizar, pero así haciendo un resumen, Rodrigo, ¿qué fue lo que se habló con respecto a tu tema? Eh, no me acuerdo mucho porque igual como que la semana las cosas se me olvidaron, ¿Te pero olvidaron? Bueno, hablaba pero sobre el la tema religión contra la ciencia, exacto, sobre algunos conceptos del alma y de exacto, lo que entienden las dos partes, después cómo se entendía el origen de la vida, por decirlo así, para poder entender la muerte. exacto. Claro, porque tu tema era la vida después de la muerte, Sí. ¿cierto? Ese fue tu tema. Y claro, y de este tema salieron varias otras cosas como las que tú me estás nombrando, como el tema de la religión versus la ciencia, salieron temas como el tema del alma, ¿cierto? Que también ahí lo vimos. También creo que hablamos un poco de Nietzsche, ¿o no? Sí, pero es difícil entenderlo, la verdad, no. Ah, no sé si, o sea, sí, es un filósofo complejo, pero en algún momento lo podemos, ¿cierto?, abordar su pensamiento. Pero claro, lo hablamos en el sentido de la religión principalmente, ¿cierto? Porque Nietzsche tiene una postura eh, de ver la religión, en este caso, ¿cierto? Como lo que nos hace, ¿cierto? Esclavos de eso, ¿cierto? Y no nos permite, en el fondo, como plantearnos dentro de lo dionisiaco, como llamaba Nietzsche. Como que en el fondo la religión lo que ha hecho es crear esclavos, esclavos, ¿cierto? A esas dependencias religiosas que principalmente las asumimos por miedo. Entonces Nietzsche en su postura filosófica, ¿cierto? Llama al ser humano lo que él dice el nihilismo. No sé si alguno ha escuchado esa palabra, nihilista o nihilismo. ¿Tú, Rodrigo, por ejemplo, la conoces esa palabra? No, no, no la conozco. Claro, es como en el fondo negar como gran parte de nuestras creencias y dejar al ser humano como en un vacío, pero en el fondo asumiendo uno por sí mismo nuestras creencias, no establecidas a partir de una religión, sino que a partir del propio individuo. Entonces el ser humano queda como de alguna forma determinado por sí mismo y no por una religión que te va a decir a ti, ¿cierto?, cómo debe ser, sino que más bien, ¿cierto?, por una moral, ya que Nietzsche, ¿cierto?, habla también de la moral, de uno mismo, ¿ya? Obviamente, claro, hay muchos aspectos que también podríamos hablar de Nietzsche. También él hace una crítica a la filosofía clásica, por ejemplo, destruye a Platón, por ejemplo, a todas esas ideas de un ser humano, ¿cierto?, definido, racional, que debe ser, ¿cierto?, de una manera. Eso Nietzsche, ¿cierto?, lo critica totalmente. Para Nietzsche, ¿cierto?, el ser humano debe ser entendido desde su naturaleza, desde lo dionisiaco, desde nuestros deseos más profundos. Entonces, claro, fue un filósofo que se le criticó bastante, de hecho, por esa postura, pero claro, deja en el de esas imposturas principalmente religiosas y morales, entre otras cosas más, chiquillos, y lo nombro rápidamente hoy día porque creo que eso fue más o menos lo que quedamos la última vez que tuvimos clase, cuando Rodrigo presentó, ¿cierto?, su trabajo sobre los diferentes puntos de vista, en este caso
¿qué hay sobre este tema de la vida después de la muerte? Es decir, un tema cierto filosófico que tiene, como se pudieron dar cuenta, muchas posturas. Yo recuerdo que Rodrigo dijo, por ejemplo, que él era más bien científico en este tema y, y de alguna manera, ¿cierto? No sabía bien si es que existía la vida después de la muerte. Y también ahí, ¿cierto? Discutimos en el fondo, chiquillos, de lo que es la religión, ¿cierto? Las personas que son creyentes, obviamente tienen una postura muy diferente a la científica propiamente tal con este tema de la muerte, pero entendamos que tampoco la ciencia ha logrado dar una respuesta a este tema, ¿cierto? Sobre lo que es la muerte, sobre si hay vida o no después de la muerte, o, ¿cierto? Si existe o no existe el alma. Es decir, son temas que todavía caen dentro de lo filosófico. Y a propósito, chiquillos, de eso, Profe, pero una sí, cosa, yo había investigado sobre el tema del alma, sobre un concepto que le habían dado que era sustancia indivisa, creo, ya, de eso, y lo que entendí era, o sea, que claro, la religión ligaba la conciencia con el alma y después empezaron otros filósofos a hablar sobre como el materialismo sobre el cuerpo y el alma, de sí, cómo se relacionaban y cosas así. Es como lo que entendí. claro. Sí, también tú abordaste eso, sí. Mira, pero para que estos chiquillos no quede como tan en el aire, yo quería compartir una cosita con ustedes y después vamos a continuar con las presentaciones. Jóvenes, me fijé que de los 19 que son ustedes, tengo 10 entregas y necesito que los que están pendientes, por favor, deben entregar porque si les toca, no es la idea que no lo presenten, ¿ya? Yo se la envío ahora después de clase, creo que la tengo lista, solamente que no la he enviado. Muy bien. Por último, el avance nomás. Si lo que me puedan presentar es bienvenido, chiquillos, porque la idea es que este electivo de argumentación podamos, ¿cierto?, conocer diferentes temas y abordarlos de acuerdo a los diferentes puntos de vista, como muy bien dice la tarea que les mandé, y conocerlos, ¿cierto? Discutirlos, dialogar entre nosotros en clase, porque claro, todos van a tener que presentar. Y hoy día, de hecho, para que se prepare, a ver, la Martina me está mandando algo, voy a leerlo al tiro. Juan puso shalom, muy bien. La Maura dice que falta, ya, me lo tiene que enviar todos los que falten. Porque tampoco quiero entrar a hacer estas cosas de mandar correo apoderado, esa historia. Eh, ya, la Martina tuvo problemas. Ya, bueno, cuando los pueda solucionar, me lo envías, Martina, ya, no hay problema. Lo importante es que me lo manden, ya, si no importa que no, que, o sea, que quizás han tenido algún tipo de dificultad. Y hoy día, chiquillos, quiero que la... Pregunta, soy Lanto, ¿Qué me hablas? Lanto. Dígame. Lo que pasa es que yo le puedo enviar el trabajo de mi correo, no el Alto Montino, el otro, el normal, A la plataforma de enviar, o sea, no enviárselo mandar... directo. Lo que pasa es que no me funciona muy bien Classroom porque me hackearon el correo y no me ¿Ya? dejaba ingresar, tuve que recuperarlo, pero de repente no me funciona y caleta profe me han dicho como no me ha enviado la cuestión. Claro. Yo Oye, prefiero, con tema con el... Con y si el... le el inspector Cristian también, ¿sabes? Ya. Mira, yo creo que, mira, voy a averiguar si es que se puede. O sea, mándamelo a mi correo personal, no hay problema. Pero igual es que lata que tengas ese problema. Pues, Claro, igual voy a intentar subirlo a Classroom. mm, no se entiendo. No te preocupes. Ya. Eh, pero trata de ver el asunto. Porque, claro, que eso de que te hayan hackeado la cuenta, que lata. Ya, miren, entonces vamos a revisar lo que yo les quiero mostrar que tiene que ver con este tema de la filosofía, la ciencia y la religión, que creo que podemos ahí también, les quiero mostrar unas cositas que, para que ustedes tengan ciertos conocimientos también de eso. Y luego, chiquillos, quiero que se prepare la señorita Rocío Aravena, porque quiero que ella nos presente su avance solamente, porque no importa, Rocío, que no lo hayas terminado, pero me pareció bien interesante tu trabajo, que es el tema sobre la brecha entre ricos y pobres, ¿ya? Así que para que estés preparada, Rocío.
Yo cuando termine acá de explicar algunas cositas, presentas tu avance. Y también así podemos discutir el tema y conozcamos, ¿cierto?, los diferentes puntos de vista al respecto. Sobre todo, chiquillos, considerando que el tema que eligió la Rocío es una temática que yo creo que nos involucra ahora en este momento principalmente, donde estamos con bastantes temas ahí que vamos a ver, me imagino, Rocío, con la ética principalmente, y con filósofos que también tienen muchas posturas al respecto, y Rocío, ¿cierto?, con su trabajo lo vamos a discutir. Así que eso sería, jóvenes, lo que haríamos hoy. Ya, miren, entonces yo ahora les quiero compartir lo que les decía. Voy a hacer esta. Ya, miren. Encontré, chiquillos, este texto cortito que aborda este tema de la filosofía, la religión y la ciencia, que muchas veces nos confundimos o no sabemos dónde estamos, ¿cierto? ¿Mm? ¿Qué pasó? Se murió el micrófono. ¿De quién es? Yo arriba, acá. Ya, para que lo... Sí, porque me interrumpió ahí el asunto. Entonces, Perdón. chiquillos, no se preocupe. Como les decía, a partir de este tema que hablamos la vez anterior que presentó Rodrigo, de la vida después de la muerte, cuando abordamos estas temáticas, jóvenes, aparece necesariamente lo que es la filosofía, la religión y la ciencia, como les decía. Y aquí, si se fijan, aparece en el texto que cuando apareció la reflexión filosófica en la Grecia clásica, no existía una distinción entre las diferentes ramas del saber. Nunca olviden eso, porque en el fondo era como que todo era, de hecho, en un principio, se podría decir de alguna manera, como filosofía. Estaba todo dándose de manera incipiente. Y a propósito también de filosofía común, porque aquí aparece, por ejemplo, el nombre de Tales de Mileto, que es un filósofo presocrático, consideraban, por ejemplo, y junto con Pitágoras, que es otro filósofo presocrático, y ya después Platón y Aristóteles y todo lo que vino después, miren, ellos consideraban, por ejemplo, que para el saber de la matemática, por ejemplo, propiamente tal, se debía saber filosofía. De hecho, están totalmente unidas la filosofía con la matemática. Entonces, claro, estos filósofos, principalmente, por ejemplo, Aristóteles, que en algún momento también lo vamos a ver en filosofía común, chiquillos, ellos abordan sus temáticas desde los diferentes puntos de vista, se podría decir, de sus conocimientos. Porque, por ejemplo, claro, Aristóteles era biólogo, era matemático, de hecho fue el creador de la lógica, de la manera de pensar. Entonces estaba todo un poco mezclado. A diferencia de ahora, ¿cierto? Que nosotros tenemos claramente separados los conocimientos. Cada uno, ¿cierto? Con sus funciones. Pero miren, acá en este recuadro aparecen, ¿cierto?, las definiciones de cada uno, ¿cierto? De hecho, dice acá filosofía, la religión, el arte, y incluso hablan del arte, y la ciencia comparten intereses, pero obviamente tienen métodos y objetivos distintos para lograr el conocimiento, ¿ya? Es decir, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo asignaturas como ciencias, ahí ustedes también están haciendo de alguna forma filosofía cuando, por ejemplo, ustedes cuestionan esos saberes científicos o cuando entramos a temas que la ciencia, por ejemplo, aún no puede responder, como fue el caso de la semana pasada o antepasada, con su compañero cuando habló sobre el tema de la vida después de la muerte, y por eso, ¿cierto?, les estoy mostrando este tema. Entonces, claro, la filosofía, acá aparece que es un conocimiento basado, ¿cierto?, en la racionalidad, y la verdad siempre se está, miren, construyendo, es decir, no hay ninguna verdad establecida cuando estamos dentro del ámbito filosófico. Y además, ¿cierto?, busca la filosofía de alguna forma el progreso del conocimiento y además de entregar a las personas algo integral. Esto lo diferencia, ¿cierto?, de la religión. No olviden que la religión también tiene fundamentos filosóficos. De hecho, por ejemplo, cuando los sacerdotes se forman en los seminarios, estudian mucha filosofía.
Entonces, la religión no olvide nunca que es un conocimiento basado en la fe. Claro, independiente que a lo mejor ustedes puedan tener posturas, en este caso religiosas, con respecto a la muerte, esos conocimientos son, esas certezas que ustedes a lo mejor tienen, son basadas en la fe. Entonces, tiene que ver, claro, la religión con algo más espiritual, que da por sentadas ciertas creencias, que ustedes, claro, de manera libre pueden o no, ¿cierto?, cuestionar. El arte, en este caso, acá se entiende desde el sentido estético, ya como de cómo, ¿cierto?, podemos, por ejemplo, analizar una obra, etc. Y la ciencia, no olviden que es un conocimiento basado en la experimentación a través del método científico, que me imagino que ustedes ya a esta altura lo conocen perfectamente, y por lo tanto busca algo objetivo, ya algo que se basa en hechos. Entonces, acá, chiquillos, también aparece este encuentro que es bastante interesante, que es la filosofía y la religión. Entonces, cuando nace incluso la filosofía en Grecia, se produce esta ruptura de la cosmovisión de tipo religiosa. ¿Se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, de los mitos? ¿Ya? Entonces, lo que intenta hacer la filosofía es entender de una manera ya no de esa forma, se supone, cierto, irracional, como se entendió en un principio, lo que sería, cierto, una explicación a las cosas. Entonces, chiquillos, sin ir más en el detalle, solo para comentárselos, aquí también se habla cuando surge el cristianismo. Entonces, de esa forma, se van dando ciertas distintas opiniones y aspectos con respecto a esta como separación, ¿cierto?, entre lo que va a ser la filosofía y la religión, ¿ya? Porque son, claro, opuestas, pero que de alguna forma también se conectan. Entonces, y ahí, ¿cierto?, aparecen todas estas visiones críticas hacia la religión, como por ejemplo la que yo recién les decía de Nietzsche, etcétera. Espérenme, chiquillos. Entonces, eso es, jóvenes, lo que yo les quería compartir. Y claro, pese a todo lo que conversábamos la semana pasada, este tema de la vida después de la muerte lo podemos analizar desde esos puntos de vista, si se fijan. Desde la visión, ¿cierto?, científica del asunto, o desde la visión, ¿cierto?, ya más filosófica o religiosa también del asunto. Y aquí, claro, acá aparece la filosofía como fundamento de la ciencia también. Y eso en algún momento también la vamos a revisar, quizá en filosofía común, para que así ustedes, ¿cierto?, tengan una postura más abierta de este aspecto. ¿Ya? Entonces, yo ahora voy a dejar de compartir este asunto para saber si es que tienen alguna consulta, alguna duda, chiquillos, o le damos paso a su compañera Rocío para que ella muy amablemente nos presente su trabajo. Ya, entonces, dejo la palabra a la compañera Rocío. ¿Estás por ahí, Rocío? Sí, hola, A profe. ver, la Maura. Hay un poco de bulla, eso sí, no sé si suena. De mí. No, de donde estoy yo. Digo. Ah, ya. Pucha. Así que si hay sonidos raros, me dice y por si molestan. Ya, la Maura, ¿qué dice ahí? Me da igual, en verdad, qué cosa. No la que no le entendía y qué me quiso decir. Ya, Rocío. ¿Estás por ahí, Rocío? Estoy. Muy bien. Rocío, mira, yo te voy a compartir el trabajo para que tus compañeros y todos lo En todo caso, vayamos viendo. lo tengo acá igual. Ah, ya, perfecto. Entonces, Ujú. lo vas tú leyendo. Sí. Ya que, primero que todo, mi tema fue sobre la brecha entre ricos y pobres. Ujú. Y bueno, la introducción es que la desigualdad del mundo cada vez está siendo más cuestionada debido a que cada vez es más evidente. La desigualdad se define como la condición y circunstancia de no tener una misma naturaleza, cantidad, calidad o valor.
donde un grupo siempre tiene más poder que el otro. En todo el mundo la brecha entre ricos y pobres existe, aunque es necesario aclarar que hay países que suelen llevarlo bastante bien y no, porque tratan de que la desigualdad no sea tanta. Bueno, también hay países que son completamente corruptos y desiguales, como puede serlo Chile o países usualmente de Latinoamérica. Pero ¿por qué surge esta brecha? Bueno, surge por la diferencia que existe en la distribución de bienes, de ingresos, rentas y en el seno de un grupo que está en la sociedad. Según el informe que elaboró World Inequality Lab, no sé si, en 2018, dice que la desigualdad de ingresos ha crecido de forma exponencial desde el año 1980, donde el aumento de la desigualdad ha puesto que el 1% de las personas, como en todo el mundo, tiene mayores ingresos, como 2 veces, a una proporción de 2 veces más elevada que el crecimiento del 50% de los menores ingresos desde 1980. Y bueno, ¿leo las dos posturas o solo una? Sí, tienes que primero, como ya hiciste como una introducción, lo voy a asumir, Rocío, como una intro a tu tema. Sí, sí, Ahora, una. ahora la idea es que tú presentes ambas posturas al tema. Y luego de eso, ¿cierto? La idea es que también tú hagas preguntas a algunos compañeros con respecto a tu tema. Ya. Una discusión, un diálogo del asunto. Ok. Bueno, mi postura en contra fue que tomé unas estadísticas que hizo Time to Care, que es un informe anual de una organización, Ya, donde dice que 2.153 millonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 personas de todo el mundo. O sea, es una locura. Es decir, que el 60% de la población mundial, o sea, el 60% de la población mundial es la que tiene menores ingresos. No sé si me expliqué bien, digamos. Bueno, con esto me refiero a que la riqueza de más de la mitad de la población pertenece a un grupo específico de personas que realmente no necesitan todos estos ingresos para tener una vida cómoda y estable. Los factores que más influyen en la aparición de la desigualdad son las dificultades en el acceso a la información, cuando las personas no pueden acceder al conocimiento y bueno, sus oportunidades laborales se ven súper limitadas gracias a esto, lo que perpetúa la situación de la pobreza. Además está la imposibilidad de acceder a los espacios de toma de decisiones, la cual es súper importante para ser ciudadanos. También está la desigualdad de género, que es súper importante aclarar. Es que el hecho de que las mujeres en muchos países reciban un trato desigual en cuanto al acceso a la educación o al mundo laboral, y esto tiene efectos súper negativos a la sociedad. Y también están los conflictos, las guerras y los contextos de violencia que prolongan y producen la pobreza y éxodos de personas hacia otros lugares seguros, como lo es los inmigrantes y todo eso. Bueno, la desigualdad económica es un problema que tiene muchas facetas y múltiples consecuencias. Son muchas las iniciativas que se han llevado a cabo hasta ahora para terminar con esta situación, pero no son suficientes. Es necesaria una gran implicación, por parte de todos. Esto se ve aumentado porque estamos viviendo en un modelo económico del capitalismo que ya no es capitalizado como fue concebido originalmente. Es un modelo evolutivo que no pone en el centro de sus preocupaciones las necesidades de las personas y es cada vez más dependiente de una sola cosa, que es la maximización de las ganancias en breve tiempo. Y en este tema tomé el filósofo de Karl Marx, que Marx. dice que eso, que dice que el concepto de clase marxista apunta hacia las desigualdades económicas que están estructuradas económicamente y están objetivamente en la sociedad. La clase no tiene que ver con la posición que las personas creen que tiene, sino... Ay, se escucha un ruido pesado ahí, perdón. Sino con las condiciones objetivas que permiten a algunos tener un mejor acceso a las compensaciones materiales que a otros. Y disculpe, Rocío, ¿qué propone Marx al respecto de eso, de estas diferencias de clases? Porque Que, claro, en el Capital, que es como su libro central, ahí, ¿cierto? Él habla de bueno, porque Marx, ¿cierto? Se basa en conceptos, ¿cierto? Económicos. Entonces ahí él hace un análisis también
de cómo funciona en el fondo este tema de la desigualdad en el fondo. No sé si te apareció algo de eso. Sí, o sea, habla mucho sobre los trabajadores. Claro, Ujú. exacto. Y em, De los eh, obreros. claro, de los obreros, de como del feudalismo, me acuerdo, y habla sobre como la desaparición de la institución por el comunismo, una cosa así. La verdad es que no fui más allá porque Ya, me enfoqué más en el tema de a favor, porque me pareció más interesante, porque está bien, Rocío. Solo te preguntaba por el tema de que este filósofo, ¿cierto? Alemán, es bastante interesante de analizar, porque claro, cuando las personas escuchan marxismo como que se asustan, ¿o no? sí, Sobre todo quizás los que tengan posturas como más hacia economías más liberales. Y claro, y viendo las evidencias también de cómo se ha dado en lo práctico los sistemas como más socialistas o comunistas. Bueno, en la actualidad ustedes saben que ya prácticamente ni se distingue uno del otro. Hemos llegado hasta ese nivel. Pero podemos ver ciertas realidades aún. Por ejemplo, cuando analizamos el caso de Cuba, donde supuestamente tenemos, o sea, tienen un sistema más bien cierto comunista propiamente tal. Entonces ahí, claro, ahí se generan las discusiones con respecto a estos modelos y de las cosas que podemos sacar, porque si ustedes leen la obra de Marx, se van a dar cuenta que probablemente esto nunca se ha hecho al estilo marxista, o sea, se ha llevado a partir de otra, en lo práctico propiamente tal, me refiero. Entonces, por eso te preguntaba, Rocío, ese punto. Así que sigue nomás. ya. Ahora voy a hablar sobre la postura a favor. Uh -huh. Y el crecimiento económico de un país no tiene por qué suponer la disminución de la pobreza, porque para que la pobreza se reduzca, se tiene que tratar de un crecimiento que considere las tres facetas del desarrollo sostenible: la economía, la ambiental y la sociedad. Muy O sea, bien. y la social, perdón. Sí, La revolución industrial, en ese punto es súper importante porque es como lo que ahora hay, ¿o no? claro. Como hacer un desarrollo sustentable por todas las desgracias que ha traído de alguna manera el sistema capitalista, ¿no? Que ha destruido gran parte del planeta, sobre todo las grandes potencias. Bueno, la revolución industrial, la cual para muchos fue la causa del crecimiento de la desigualdad, fue una inflexión en la historia de la economía mundial. Entre los años 1500 y al 1800, una persona de promedio no vivía más allá de los 50 años, y si lo hacía era un caso demasiado extraño. Esto cambió radicalmente después de la ya mencionada revolución industrial. El ingreso a nivel per cápita comenzó a crecer en pasos acelerados, al igual que la esperanza de vida. Todo esto llevó a que el crecimiento de la población mundial fuera aumentando y que el desarrollo del capitalismo también fuera aumentando con ella. La propiedad privada y el comercio internacional dieron lugar a la ya conocida desigualdad económica. El mundialmente conocido Thomas Piketty, no sé cómo se dice bien, Sí, puso en cuestionamiento la desigualdad cuando publicó El Capital en el siglo XXI, donde aboga que se deberían cobrar más impuestos al individuo que posee más ingresos. Esto trajo mucho de qué hablar y personas como Edward Conrad quiso hablar del tema en su libro El lado positivo de la desigualdad. Él plantea, hay un pájaro, él plantea que a medida de que la globalización y la tecnología mejoran nuestra capacidad de comunicarnos, también mejora la capacidad de las empresas y los individuos de llegar a una mayor cantidad de consumidores. Es decir, la gente que posee mayores ingresos son usualmente los que manejan negocios que cambian la vida de millones de personas, y esto exige una compensación acorde. Eso para los empresarios, digamos. uh -huh. Cuando un empresario tiene éxito en una economía globalizada, las ganancias que recibe claramente pueden sonar desproporcionadas, pero es lo que mantiene los incentivos alineados, y con esto la economía puede seguir creciendo. Castigar el éxito con más impuestos logrará el objetivo contrario, el cual es que habrá menos innovación, menos crecimiento económico y por lo tanto salarios más bajos y más pobreza. Claro. Un ejemplo de un millonario que pudo salir de la pobreza, lo puse como ejemplo nomás, tampoco es muy relevante, es Jam Kuhn.
el cual tenía 16 años cuando emigró a Estados Unidos desde Ucrania con su madre. Y los dos lucharon para adaptarse en un país y tuvieron que depender del apoyo del gobierno para sobrevivir. Kun aprendió por sí mismo sobre las redes informáticas cuando era adolescente, sin tantos recursos. De hecho, era súper pobre, como ya dije. Y de adulto, confundó la aplicación de mensajería de WhatsApp que Facebook compró este año, por no sé cuántos millones de dólares, mucha plata. Claro. Y él firmó el papeleo para el acuerdo de Facebook y todo eso, y ahora igual es súper millonario. Y bueno, para este tema tomé al filósofo Harry Frankfurt, ¿Ya? que es profesor de de filosofía de la Universidad de Princeton, una cosa así, está en New Jersey. Él escribió un libro que se llama Sobre la desigualdad, y en este libro habla sobre lo que ya mencioné, que es principalmente que la desigualdad no es un problema en sí mismo. Él cree que el igualitarismo no tiene una particular relevancia moral, de la misma manera que la desigualdad económica no es moralmente cuestionable en sí. Y bueno, eso creo que es. Ahí hablé un poco de mi postura, de hecho me faltó terminarla bien, pero Por ejemplo, Rocío, que a través de tu investigación, de los autores que tú me nombraste, ¿cuál sería tu postura al respecto? ¿Qué piensas tú de esta brecha que de hecho a nosotros como país nos afecta, ¿cierto? Bastante. Basta con que... sí, es que es complicado porque ahora que investigué como el lado a favor, eh, creo que obviamente estoy súper en contra de que la desigualdad sea tan marcada en Chile y en los países menos como desarrollados quizás, porque al final hay gente que está viviendo demasiado bien y hay gente que no tiene nada para comer y esas cosas, yo creo que está pésimo. Claro. Pero ¿qué es Em, lo que te hace como quizás cuestionar esa... O sea, pero claro, el asunto es que se podría validar, o sea, por ejemplo, yo una vez me acuerdo que alguien lo leí por ahí que decía que no era posible que todas las personas, ¿cierto?, tuvieran lo mismo, o sea, como que el sistema necesita de alguna manera que exista pobreza. es que O siempre va a haber competencia, digamos, porque igual ya, el ser humano es súper competitivo en todo. sí, Entonces siempre va a haber alguien que quiera tener más dinero. Por ejemplo, el ejemplo claro es como cuando uno elige la carrera para estudiar, uno sí, igual siempre ve como quizá cuánto va a ganar. sí. O sea, claro, muchos jóvenes eligen sus profesiones de acuerdo al sueldo, ¿no? Que no deja de ser importante, ¿no? Claro. Tú, por ejemplo, ¿tú qué quieres estudiar, Rocío? No estoy muy clara, pero eh, estoy viendo entre educación especial Ah, ya, perfecto. Ah, o o sea, igual diferencial. ligada a la educación. Sí, sí, me gusta. Ya, educación diferencial. Sí. Ya, perfecto. Y claro, y por ejemplo, en el ámbito de la desigualdad, porque claro, el tema que yo coloqué era esta brecha, ¿cierto?, entre ricos y pobres, conocer estos puntos de vista y por otro lado, ¿cierto?, verlo desde una perspectiva filosófica, en cómo, ¿cierto?, se manifiesta también esta desigualdad en nuestro cierto mundo, o sea, en Chile principalmente, que han sido como las principales discusiones que se han dado últimamente, principalmente, por ejemplo, en el tema de la Constitución, que eso también quedó como en pausa debido a esta pandemia, pero que en algún momento, chiquillos, esto se va a dar, se va a volver a discutir en cómo, cierto, a través de ese cambio también se podrían generar ciertos ciertas mejoras en lo social, principalmente para evitar estas brechas que existen, o sea, que son evidentes, ¿o no? Y Rocío, yo no sé ahí qué piensas tú con respecto a acá, por ejemplo, esta brecha que existe en nuestro país. Es que el problema es que el poder está como muy concentrado Uh-huh. y creo que eso está mal. No debería ser así. La Amparo la veo, pero no creo Ah, que deba ser así porque más encima estaba concentrado como en la política, ya, la cual debería ser igual como empática de cierta forma. sí, Porque como dije, la riqueza se concentra como en un tercio de la población, un cuarto de la población y está mal.
Y de hecho, ¿te has fijado, Rocío, que ahora en este momento es donde más hemos visto estos problemas de la desigualdad? Sí, yo creo que es porque mientras más como más no sé cómo decirlo, como mientras más tecnología y más herramientas, Claro, creo que más se va a ver la desigualdad. exacto. Y claro, y de hecho ahora con este asunto de las cuarentenas, por ejemplo, que se han establecido, ha salido como a la luz todo este problema ético también, ¿no? Filosófico, de que muchas personas, ¿cierto?, no pueden mantener esas cuarentenas no porque no quieran, sino que porque no están las condiciones. Porque la gente, ¿cierto?, debe salir a trabajar, debe mantener a su familia, pese a todos los, claro, los vendedores ambulantes, como dice la Maura, pese a todos los esfuerzos que quizás pueda hacer un gobierno al respecto. Y todo eso tiene que ver también con un sistema económico que de alguna forma ha causado estas problemáticas. Rocío, me gustaría que tú eligieras algún compañero y le preguntaras como la opinión al respecto de lo que tú expusiste, qué piensa del tema. Ya, le O voy a preguntar al Tommy. quiera. Ya. Tommy. Le voy a preguntar, Ah, le voy a preguntar acerca de lo que mencioné antes, que era de los impuestos que se les daba a los empresarios, que mientras más plata recibían, como más impuestos, y decía que si pasaba eso, como que la gente se iba como a desmotivar de cierta forma, y iban a surgir menos como ideas para hacer empresas y eso iba a provocar menos empleados y todo eso. ¿Qué opináis acerca de eso? o sea, creo que es como, igual una, como por decirlo, como igual es súper inconsecuente de parte de la gente que crea estos como impuestos, porque yo creo que el propósito del Estado es generar mucha más actividad económica, entonces de esta forma producen todo lo contrario. O sea, como decís tú, como que la gente se desmotiva a crear como empresas y por ende hay menos actividad económica. Entonces creo que es súper inconsecuente si el Estado se preocupa como mucho del sustento económico, del capital económico a nivel nacional. Creo que es muy inconsecuente si como que crean como que promulgan este tipo de impuestos. Creo que es muy como inconsecuente, no tiene sentido. Eso. ¿Puedo agregar algo? Así, pero como que tiene un poco que ver, pero un poco que no. Diga. ¿Me escucha bien, cierto? Es que cuando enciendo el audio me escucha súper mal. Sí, Maura, sí, gracias. Ya que lo que dijo el Tommy de la crear empresa y todo eso, hay otro factor que es que tecnologizan mucho o sea, bueno, mejoran la tecnología en sí de la empresa y eso significa menos empleo. Como por ejemplo en el supermercado con las cajas automáticas, son cuatro cajeros menos. O no sé, ponen a uno para vigilar cuatro, entonces hay menos pega. Ese punto igual es interesante lo que tú dices, Maura, porque es como cómo se ha ido reemplazando el ser humano con las máquinas. Y dicen que a futuro va a ser más evidente eso, que muchas cosas van a poder ser reemplazadas. Es Porque que claro, eso, la máquina es mucho más cómodo que tener una persona, o sea, la máquina no reclama, la máquina no va al baño, entonces es como fuerte eso igual, lo que dice la Maura. ¿Quién quería decir algo? que eso igual tiene como un trasfondo eh, favorable como en el ámbito económico para las empresas, porque tener una máquina implica no pagar un sueldo, no, todo el postnatal, el prenatal, como que uno se ahorra todo eso, entonces Exacto. igual eso favorece mucho y obviamente si está dentro de las posibilidades de las empresas, eso va a ser mucho más como constante, por decirlo así, siempre va a ser como la oportunidad que ellos van a apelar. Sí, es un interesante tema ahí, chiquillos, de ese aspecto de cómo cierto el ser humano, pese claro que es necesario ese avance de la tecnología, de cómo no hemos ido como sacando provecho de eso, porque también tiene aspectos positivos, también genera estos otros problemas. Es como progreso versus ciencia, ¿qué pasa ahí, éticamente hablando? Si creamos esto, ¿cierto? Claro, puede significar un aporte a la tecnología, pero a su vez causamos este problema de que dejamos desempleada a personas. Eso también, ¿cierto? Es una temática que es importante, chiquillos. Eh,
Jóvenes, les agradezco la participación de hoy. Creo que Rocío presentó una buena exposición de su tema. Este tema, claro, que da para más, obviamente, jóvenes. La próxima semana, chiquillos, recuerden que vamos a seguir viendo estas presentaciones de los diferentes puntos de vista, agregándoles también algunos contenidos que voy a hacer la próxima semana. Así que eso, chicos. Quisiera preguntarle a Cristian si está por ahí. Sí, por acá estoy. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hay una sola persona que va a quedar ausente, que es la Javiera Vargas, que se unió muy tarde a la clase. ¿Quién? ¿La Javiera? Sí, la Javi. Ya. Javiera entonces queda ausente. Claro, Ya. es la única. Ok, muchas gracias, Cristian. Ya, pues, chiquillos, entonces terminamos la clase de hoy día. Creo que, como les decía, abordamos estas perspectivas a través de los filósofos que la compañera nombró, y la próxima semana continuaríamos, ¿cierto?, con otra presentación. Así que me despido, chiquillos, que tengan una linda tarde, una buena semana. Cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Ahí le envié el trabajo, profe. Chao, profe. Sí, profe, le envié el avance. Perfecto. Chao, profe. Chao, chiquillos. Cuídense. Que estén súper. Chao.